Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ana María Pagani y voy a coordinar este evento que ha sido organizado por la Asociación de Psicoanálisis de Rosario, sociedad componente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Hoy tenemos el gusto de recibir, a través de la pantalla, a la licenciada Alejandra Alfonso, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que nos va a presentar su trabajo titulado Lo infantil como potencia creadora en el vínculo analítico. Luego, el trabajo de Alejandra Alfonso será comentado por la psicóloga Liliana Jaroski, miembro titular de APR, y por la doctora María Elena Sinopoli, también miembro titular de APR. Finalizada la lectura de los trabajos, daremos lugar a las preguntas de los participantes. Les pedimos que las hagan llegar a través del chat que tienen a su disposición y que la puedan ir haciendo desde el mismo momento que comienza la actividad. Para dar comienzo entonces a la actividad, haré la presentación de la licenciada Alejandra Alfonso. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de El Salvador, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA. Magíster de Familia y Pareja por IUSAM, Instituto Universitario de Salud Mental. Especialista en niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Docente de la Maestría de Familia y Pareja del Seminario Vínculo Parento-Filial en el Instituto Universitario de Salud Mental. Docente de la especialidad en psicoanálisis en el Seminario Supervisión Grupal en el Instituto Universitario de Salud Mental. Le damos entonces la palabra a la licenciada Alfonso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Asociación Psicoanalítica de Rosario. Para mí es un gusto porque yo soy de Rosario, así que, digamos, estoy un poco allá y acá. Un poco como mi trabajo, sé lo que es el estar como migrante también en distintas teorías. Este trabajo lo escribí el año pasado, apenas empezó el trabajo de manera virtual con niños, y bueno, fueron las primeras ideas porque ahora estoy escribiendo otro, pero los vamos a compartir acá. A ver, voy a ver si funciona la tecnología. ¿Lo ven? Sí. ¿Lo pueden ver? Bueno, okay. Sí, ahí apareció. Bueno, como dijo Ana María, a este trabajo lo titulé Lo infantil como potencia creadora en el vínculo analítico. Lo infantil tiene múltiples dimensiones y está en relación con algunos conceptos psicoanalíticos como la temporalidad, la sexualidad, lo traumático y la memoria desde una perspectiva clásica. Mi intención en este trabajo es suplementar esta perspectiva desde otros conceptos: devenir, acontecimiento y potencia creativa a partir del vínculo analítico, y reflexionar el valor del juego como un dispositivo de exploración, creación y adquisición de nuevos pensamientos y herramientas en nuestro trabajo como psicoanalistas. Por un lado, el pensar la temporalidad en términos de devenir y acontecimiento implica superponer a la concepción arqueológica del psicoanálisis tradicional una concepción cartográfica, pensando al psicoanálisis desde lógicas heterólogas. La concepción arqueológica es la que nos enseñó Freud y que nos lleva a la búsqueda de un inconsciente, donde hay un origen que predetermina identificaciones y una historia entendida como lineal. A diferencia de la concepción cartográfica, en las que se va creando en inmanencia situaciones que se viven en el presente y que implica hacer recorridos rizomáticos, intuitivos y de una multiplicidad conectiva. Caminos que tienden a ser efímeros, pero que en el mejor de los casos pueden llegar a dar lugar a circunstancias novedosas, nunca pensadas, y que entran dentro de la lógica de producción subjetiva, generadoras de inconsciente. Me parece importante que el analista pueda jugar con ambas dimensiones
como hacen los chicos cuando juegan, donde empiezan a jugar a las damas y después profanan esas reglas y esas damas se transforman en autitos, creando el juego en el jugar mismo, ya que esa capacidad de pasar de una perspectiva a otra nos ofrece una caja de herramientas más amplia. Esta dimensión cartográfica es la que hace un niño cuando juega, cuando continuamente dicen lo que hacen o lo que tratan de hacer, es decir, van explorando el mundo mediante recorridos dinámicos y van estableciendo zonas o mapas de trayectos, los cuales van a ser esenciales para el desarrollo de la actividad psíquica. Ejemplo de esto es un comentario de una paciente que me dijo una vez en su sesión: ¿sabés por qué dibujo? Dibujo porque pienso, poniendo en evidencia que el hacer y el pensar van de la mano. Es un dibujo, mapa inmanente, que va construyendo su espacio, territorio, a medida que lo va trazando, lo va pensando. No es algo que preexiste ni se extiende más allá del dibujo cartográfico, sino que es algo que se va dando en la situación vincular. El vivir es ir existiendo, como dirá François Julien. Esto significa que hay un trabajo continuo de subjetivación, a pesar de que erróneamente nos representemos una subjetividad estable y formada. El devenir se va dando en una multiplicidad de producciones heterólogas que se van a dar inevitablemente en los vínculos con los otros y en múltiples niveles, epocales, sociales y familiares. Considero que así como el niño al jugar va cambiando las reglas y no se va quedando adherido a ellas, ya que va difiriendo en el sentido espacial, temporal, y va generando intersticios en las escenas que va abriendo en el espacio lúdico, esta posibilidad de jugar y pensar también se da en el espacio del trabajo analítico, en el cual se puede producir un despliegue creativo. El jugar es arte, ya que en el jugar se crea, se piensa, se canta, se baila. Lo invisible se transforma en visible y viceversa. Se construyen lugares, se cambia de puntos de vista, de perspectiva, de posiciones, y se producen nuevas formas de sensibilización. Se despliegan emociones y pensamientos que tienen resonancia afectiva en nuestras mentes y cuerpos. El tema de la creatividad fue estudiado por Freud en el artículo El creador literario y el fantaseo, donde dice que debemos buscar en el niño los orígenes del trabajo del poeta. También Nietzsche, en Así habló Zaratustra, le dio al niño un lugar de importancia, ya que es a través de un estado de libertad en el juego que se puede acceder a la creatividad. Y Deleuze dice que la creatividad es un acto que combina y conecta heterogeneidades, como el cine y la danza, ya que combinan el espacio, el tiempo y el movimiento, de la misma manera que el juego. Ahora, a modo de pinceladas clínicas de lo que estamos hablando, voy a contar algunas cartografías creadas por algunos niños en estas sesiones virtuales. Primer viñeta. Un niño de 9 años, al final de su primera sesión por Skype, me escribió en el chat: "Chau, pedazo de Alejandra". Esta situación me llevó a pensar varias cosas. ¿Estaba enojado por esta nueva modalidad? Además, tomé conciencia de que él veía un pedazo mío. Esa frase quedó registrada en el chat de la computadora, estando presente cada vez que nos veíamos. Y además fue tomando otros recorridos en las distintas sesiones virtuales. Después se transformó en la posibilidad de quedarse con mis anteojos, como él me dijo. Ahí la pregunta que circulaba transferencialmente era si yo lo iba a poder ayudar a ver y pensar mejor en este momento triste de la cuarentena, donde no podía ir al colegio, ver a sus amigos y venir al consultorio. Otra situación fue enterarme que se había bajado un tutorial donde había aprendido a editar los pedazos de sus videos de YouTube. Ahí me cuenta que los editaba dejando los pedazos que más le importaban y sacaba los pedazos que no le gustaban. Al seguir la sesión me dice: "Yo no sé, yo zafé cuando estaba de vacaciones, porque imagínate con el coronavirus. Si yo hubiera estado allá, me hubiera tenido que quedar". ¿Me escucharon? Porque vi que me mutearon. No te escuchamos. Ah,
Al seguir la sesión, me dice, yo no sé, yo zafé cuando estaba de vacaciones, porque imagínate con el coronavirus. Si yo hubiera estado allá, me hubiera tenido que quedar un mes allá. ¿Te imaginás? Nos hubiéramos tenido que quedar ahí para siempre. Te tenés que meter en la habitación mirando el techo. Yo me pego un tiro. Yo sigo agradeciendo porque para salvarse de esto hay que tener suerte. Le digo que sí, que puede ser, y sigue diciendo, para mí tampoco es tan malo esta cuarentena. Yo prefiero esto a salir y arriesgarme a infectarme, antes que tener el riesgo de morir. Se siente un ruido y mira para el costado y dice, espera que mi perro quiere salir. No, quiere entrar. Se levanta para abrirle la puerta a su perro. Cuando se vuelve a sentar le digo, me parece que el que quiere salir de esta situación de cuarentena y coronavirus sos vos porque te da mucho miedo. Se ríe y me dice, es que esto es histórico de verdad. Yo me preocupo por infectarme o que se infecte mi familia. No me gustaría para nada que se infecte mi familia. Le digo que esta situación del coronavirus le da mucho miedo y que una manera de salir de ese miedo es evitar y sacar las cosas feas que lo preocupan, como por ejemplo la angustia de pensar que le pueda pasar algo a su familia, a mí, a él. Se viene el ahorcado, dice. Y empezamos a jugar al ahorcado a través de la pantalla de Zoom y la palabra que elige es parkour. Me explica qué es lo que hace en el juego del Fortnite. Agarra una silla y un banco y dice, mira, es como si yo estoy acá y salto a la silla y después salto al banco. Es poder saltar de un lado al otro, es como teletransportarse. Ahí vemos que ese parkour implica otro recorrido, es poder estar presente donde se está ausente, lo cual implica poder estar juntos. Y le digo que a él le gustaría mucho hacer parkour y teletransportarse a otro lugar. Me dice que sí, que saldría al momento cuando ya se haya creado la cura y se haya terminado todo este problema. Y agrega, es como en el Fortnite, solo que no es verdad, con tono de resignación. Pero en el Fortnite tenés que matar, pero solo es de mentira. Tenés que matar para seguir jugando la partida. Pero si fuera la vida real, eso que sea tipo de mentira, y entonces no hubiera problemas. Sería una muerte entre comillas. Igual, después de la muerte nadie sabe lo que pasa. A lo mejor no pasa nada. Es como que te quedás viendo negro. Si editas la muerte, quizás es como quedarse dormido y todo negro. Le digo que algo de eso siente que pasó con su abuela, donde no se sabe qué pasa cuando alguien muere y que él no lo vio. Por eso cuesta más entender en algo impredecible que no se puede ver. Me dice que sí, eso es algo que estaría muy bueno para la raza humana. Pero no es posible, se queda pensando. A lo mejor se pueda, pero nosotros no lo sabemos. Es como teletransportarse. Ahora no es posible, pero a lo mejor alguien pueda. Ahora un humano no puede teletransportarse, pero a lo mejor más tarde es posible. La raza humana todavía no puede, pero dentro de 3000 y pico de años ya se pueda. Por ejemplo, yo cuando estaba de vacaciones decía, ¡ay, qué bien, qué lindo! No pensaba, ¡ay, va a venir el coronavirus! Incluso hay cosas que vos pensás que vas a hacer en el futuro. Por ejemplo, yo digo, voy a ser futbolista y quizás terminás siendo jugador de Cubix y Roblox en China. ¿Quién sabe? Nadie sabe qué puede pasar. Le digo que sí, que por más que intente editar controlando solo los pedazos lindos, sacando los feos de la vida, es imposible saber qué va a pasar. Por eso a él le gustaría mucho hacer parkour para estar más cerca y no sentirse solo en esos recorridos de la vida. Me dice, sería re épico. Un amigo está en una casa y yo en la otra y me podría juntar con él. Segunda viñeta. Una paciente de 10 años, durante la situación de encierro, se le sumó una mudanza a otro domicilio, el no tener contacto con uno de sus progenitores, y se confirmó la migración a otro país. Frente a lo cual ella, en una actitud negadora, afirmaba que quería irse igual. Cuando le señalo algunas contradicciones, abriendo la posibilidad de que podía tener miedos y angustia frente a esos cambios, como no ver a su otra familia, cambiar de colegio y no ver a sus amigas, me dice, me hace acordar a alguien de la película de Ralph el Demoledor. Se trata de Ralph, que sale de un videojuego y se quiere ir a otro videojuego, porque en el que estaba, él se sentía el malo, era el villano. Tenía que subir y romper las ventanas,
y entonces se va a otro juego porque se sentía mal por eso. En su juego había otro que siempre arreglaba las ventanas, y se va a otro juego, al Candy Crush, y había una chica que se llamaba Anélope. Ella necesitaba una cosita para participar, pero como era la falla, nadie la dejaba. Nunca podía lograr las medallas que ella quería. Pero Ralph se la da a ella, pero después en un momento se la roban, y cuando la quiso agarrar se cayó a un pantano. Después Vanellope se transforma en una princesa. Esto nos llevó a hablar de que ella se podía sentir como Ralph, que quería cambiar de juego, pero que para cambiar de lugar sentía que tenía que romper otros lugares, como su lugar en la familia de uno de sus padres, y eso la hacía sentir la mala. Si se queda o si se va, siempre siente que le va a fallar a alguien y que nunca puede conseguir las medallas que ella quiere. En muchas ocasiones se siente la Cenicienta fallada en las nuevas configuraciones familiares que armaron sus padres, con el temor a que la abandonen. Otra situación fue un tiempo en el que empezó a dibujar figuras humanas con rostros vacíos, evidenciando la situación de vacío que estaba teniendo en ese momento. Cuando hablamos de esa situación, ella en la pantalla de Zoom empezó a dibujar una flecha, otra flecha, llegando a dibujar un ojo con las flechas, después otro ojo, y así sucesivamente hasta formar un rostro hecho de flechas. Esto nos llevó a pensar lo difícil que es cuando no se sabe quién es quién, no se es de acá ni de allá, ni de esta familia ni de la otra. Hay que caminar por nuevos lugares, aprendiendo a transitar por los bordes, los mestizajes. En este momento tan doloroso de pandemia y aislamiento social, donde nos vimos obligados a trabajar de manera virtual, de la misma manera que estamos haciendo ahora en esta reunión, tuvimos que crear nuevos escenarios en nuestro trabajo analítico e hicimos nuevos recorridos virtuales, en los que honestamente debo decir que aprendí de los niños, como en un momento de una sesión donde estábamos jugando y yo no sabía cómo mover mi personaje del juego. El niño, en una actitud tierna, me traslada a UPA como a un bebé para ayudarme y enseñarme a moverme por estos nuevos caminos virtuales. Si bien esta pandemia destapó la complejidad de diferentes niveles sanitarios, económicos, sociales y políticos en los que estamos inmersos, mi pregunta es, ¿no estamos sometidos permanentemente bajo el impacto de imposiciones y procesos de captura subjetiva de las que no tenemos conciencia en este mundo vertiginoso en el que vivimos y funcionamos como zombies autómatas? Considero que es así. Por eso, desde un pensamiento esperanzador, ojalá este momento nos permita abrir un hiato, un intersticio, para marcar una diferencia en nuestros procesos de subjetivación, tomando conciencia y responsabilidad de nuestra propia singularidad y creatividad. El vivir es ir existiendo. Estamos siempre difiriendo, deviniendo. Derrida habla de diferencia y différance. Este autor, con tan solo cambiarle una letra al término, produce un neologismo para dar cuenta de un hacer con el movimiento de la vida. Debido a eso, en nuestro trabajo analítico, me parece importante destacar que para producir realmente un encuentro con el paciente, el analista tiene que tener disponibilidad para poder ver lo que surja en la inmanencia de esa situación vincular. Considerando que el encuentro es lo opuesto al reconocimiento. Hay cosas que se expresan en palabras y entran en la lógica asociativa, pero hay otras que están más allá de las palabras, que dependen de la lógica conectiva y que producen efectos. Por eso hay que estar abiertos, o como dice François Julien, toda novedad debe encontrarnos siempre enteramente disponibles. Mi idea es que el analista tiene que trabajar en una práctica comprometida con la otredad, dando lugar a lo indeterminado, lo indefinido, lo cual significa que no hay que abrochar a diagnósticos rápidamente, sino sostener una posición incómoda de incertidumbre, de suspenso, pero que es el motor más eficaz para dar lugar a la potencia creadora en el vínculo analítico. En esta posición de ignorancia, como dice Jacques Rancière, donde no sabemos ni la lengua de partida ni la lengua de llegada, funcionamos como una bisagra, teniendo que crear un idioma nuevo con cada paciente. Necesitamos de nuestro marco, que van a ser las teorías, pero necesitamos tener un movimiento dinámico, haciendo recorridos arqueológicos y cartográficos,
para mantener vivo el encuentro y la conexión con el paciente. Si logramos sostener viva la curiosidad infantil, podremos animarnos a jugar como el Ralph de la paciente, que puede demoler algunos lugares, conceptos cómodos donde estamos instalados, para trabajar en una multiplicidad de niveles y abrirnos al quizás del futuro, como dice el otro paciente. De esa manera, el espacio del análisis se convierte en una situación privilegiada para dar lugar a ese manantial de lo infantil que al jugar va siendo recorridos, explorando y dando lugar a una potencia creadora de nuevos pensamientos y formas de sentir. Bueno, gracias Alejandra. Ahora va a ser un comentario del trabajo de Alejandra, Liliana Jaroski, y voy a presentar entonces a Liliana. Liliana Jaroski es psicóloga de la Universidad Nacional de Rosario, psicoanálisis internacional, adolescente por APR, AIPA también, y directora del área de niños y adolescentes de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario. Le damos entonces la palabra a Liliana. Liliana, tenés que abrir tu micrófono. Gracias. Buenas tardes. Sí, lo abrí. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, hacer un comentario al trabajo de Alejandra me pone frente a una tarea muy grata y al mismo tiempo algo difícil. Por un lado, el gusto de comentar ideas que comparto, con las que acuerdo sin reticencias, pero también difícil justamente por eso, porque de algún modo plantea el desafío de hacer un aporte personal a lo suyo, a preguntarme, muy en consonancia con lo que Alejandra formula, cómo suplementar creativamente su presentación. Y en sus palabras, también me pregunto qué cartografía va a surgir de este encuentro entre Alejandra, María Elena y yo, con la participación de Ana María. En primer término, me llevó a pensar algo que aprendí a valorar mucho en la clínica y sobre todo con chicos. Y son esos momentos cuando un chico, al comenzar la sesión o en algún momento de la misma, da vueltas, busca algo, no está produciendo o proponiendo nada, se queda como en pausa, como esperando o buscando que algo surja. Es un momento precioso de espera, la del paciente y también la mía. Momento de apertura a algo nuevo, algo inesperado que puede surgir. Cuando pensaba esto me aparecía la terminología que usa Winnicott como un momento sagrado. Alejandra dice, el jugar es arte. Freud dice, todo niño que juega se comporta como un poeta. Poder jugar es poder hacer un garabato con el lápiz, con el cuerpo, con las palabras. Requiere de un estado de libertad, de aceptación de la incertidumbre y de espacio para la curiosidad frente al descubrimiento. Y todo esto requiere de un otro que esté presente, que sostenga, que reciba. Ahora bien, yendo a nuestra actualidad, a lo que nos toca vivir, a esta virtualidad donde de repente nos encontramos metidos casi a la fuerza, que por momentos nos dejaba atónitos, donde lo seguro se convertía en dudoso, indefinido,
donde nos surgían naturalmente las preguntas, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Voy a poder? ¿Y el paciente va a poder? Tuvimos que animarnos a explorar ese mapa nuevo, a vivir esa experiencia que trajo un escenario distinto, donde, como lo describe Alejandra, algunos pacientes niños nos enseñaron, nos ayornaron en el manejo de lo virtual. Lo que me hace pensar que cambio de lugares, ¿no? Se desarma el pensar que son solo los adultos o los padres los que saben, sino que también pueden ser a la inversa. Y esto replicado en nuestro espacio como analistas, con nuestros pacientes, donde podemos aprender de ellos o con ellos. Y con una vivencia de mucha satisfacción, cuando un paciente me enseña, así como puedo tener la misma satisfacción cuando un hijo o un nieto me enseña. El encuentro analítico tiene mucho de inédito e impensable. No se puede prever lo que va a suceder. Somos inquilinos temporarios, como dice Janine Pouget, y ella usa el término de errancia, usando espacios que en parte están preparados, pero que simultáneamente se van a ir conformando a medida que los vayamos habitando, que se crearán en el devenir. Es una diversidad que surge del contacto entre diferentes elementos dispersos, algunos articulables y otros no, que marcan algo que es la inmersión en el terreno de la complejidad. El trabajo con chicos, ya sea presencial o virtual, nos convoca a una entrega profunda en ese encuentro y a estar disponibles para ser afectados, a permanecer vulnerables, dispuestos a embarrarnos, prestando nuestra imaginación poética y nuestro lugar, y nuestro jugar. La disposición de Alejandra con el paciente que relata, a ser un pedazo de su paciente, a estar dispuesta a ser editada por él, a que se quede con sus anteojos, con su artefacto para ver y pensar. Al escuchar el relato de Alejandra, nos encontramos con un paciente, con un analista trabajando juntos, ocupándose de elaborar algo que en parte los equipara, la pandemia y también los temores que se despiertan, pero donde puede surgir la diferencia entre ambos, cuando Alejandra interpreta, siguiendo de cerca a este niño, que imagina técnicas mágicas que conjuran la muerte o la existencia de tiempo y espacio. En la segunda viñeta también aparece la problemática del tiempo, la distancia, las separaciones y la descripción de un vacío que se va transformando en un posible camino novedoso con sus flechas indicadoras. Un camino donde esta niña no está sola, la acompaña su analista, descubriendo formas y sentidos. Algunos filósofos y escritores se preguntan, ¿cómo soportar la realidad? ¿Cómo no aflojar y resistir con vida? Una posible respuesta es poderle hacer lugar al asombro y a la creación, que es una forma de conocimiento de la realidad que no busca la posesión, sino que la respeta en su alteridad, no invade, descubre y legitima la curiosidad y a la pregunta. Pienso que trabajar en psicoanálisis es justamente ir aprendiendo a hacer lugar al encuentro con el otro diferente, abrir el espacio a un entonamiento emocional que permita emerger la mutua curiosidad y también la confección de ese traje a medida necesario para evitar la intimidad.
para crear ese idioma nuevo para cada paciente del que nos habla Alejandra. Y todo esto conservando el humor que nos permita transformaciones que faciliten soñar y fantasear, dando lugar al despliegue de la potencia creadora que no solo da sentido al analizar, sino que también da sentido al vivir. Hasta acá. Gracias, Lili. Bueno, ahora presentaremos a María Elena Sinopoli, que hará un segundo comentario sobre el trabajo de Alejandra. María Elena Sinopoli es miembro fundador de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario, analista titular con función didáctica de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Co-coordinadora del área vincular, pareja y familia de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario. Ocupó diversos cargos directivos en dicha institución. Actualmente es miembro del Instituto de Formación y docente del seminario Freud I del programa de formación psicoanalítica que brinda la institución. Vamos a escuchar entonces el trabajo de María Elena. El micrófono. María Elena, tenés que tildar el micrófono. Abrí tu micrófono. Abajo. Abajo. A ver. A la izquierda, abajo a la izquierda. Y ahí está. Ahí ¿Ya está. está? Sí. Ahora muy bien. Sí. Bueno, como Alejandra y Liliana estuvieron en el consultorio, yo voy a salir del consultorio, me voy a ir afuera y voy a hacer un pequeño recorrido en donde me encontraré con circunstancias que, sin ser específicamente clínicas, tienen mucho que ver con términos y contenidos del trabajo de Alejandra. Yo inicié con un título que dice "El arte es el juego del adulto", que es una expresión de una artista italiana de la isla de Cerdeña que se llama Maria Lai, y después voy a hablar un poco más de ella. Me acerco a las ideas de Alejandra y comparto sus lineamientos teóricos. Un hilo conductor me va llevando fuera del consultorio y encuentro con sorpresa ideas que concuerdan con las que aquí presentadas, aunque provengan de lenguajes diferentes. Alejandra nos habla de dos concepciones denominadas arqueológica y cartográfica respectivamente. Ninguna es excluyente. Debemos admitir las diferencias de una con la otra con el fin de no intentar hacer de ambas un producto uno. Todo lo contrario, el mayor desafío consiste en la posibilidad de hacerlas coexistir al modelo de la cartografía. Vida como devenir y salto de programa. Me gustan mucho los viajes y fue leyendo un libro justamente sobre ellos cuando evoqué la idea de la vida como devenir que cita Alejandra en su trabajo. Pero lo que también me llamó la atención del libro fue la expresión salto de programa. Salto de programa me pareció muy cerca del concepto de acontecimiento, concepto que viniendo de la filosofía está tan presente en el psicoanálisis de hoy y oportunamente señalado en el trabajo. Una frase encierra, según mi parecer, mucho de lo que de este concepto deseo destacar. El sentido inesperado es un potencial de sentido. El acontecimiento no viene del pasado, no deviene del inconsciente, no es un contenido ya existente, depende de ambos sujetos del vínculo. El viajero, agrego yo, como el analista,
deben estar dispuestos para tolerar la indeterminación, estar en condiciones de escuchar, entregarse al suceder, no estar apremiado por una meta. Recordando las palabras de Alejandra, un vínculo analítico con la aparición de circunstancias novedosas, el analista, sujeto del vínculo, debe estar dispuesto al riesgo, al igual, diríamos, al espíritu aventurero del viajero. Otra vez un viaje y otro encuentro sorpresivo me devuelve del trabajo la potencia creadora en el vínculo analítico. Esta vez, recorriendo un museo, me detuvo la obra de un artista, para mí totalmente desconocida hasta ese momento. Me llaman la atención tanto sus obras como sus ideas. El arte es el juego del adulto, sostiene María Lai. Los niños no necesitan del arte, ellos tienen el juego, que es lo máximo de la felicidad. Nosotros, los adultos, tenemos el arte. A través de sus obras, no solo va ligando el lenguaje del arte y el juego, sino que también le interesa que su obra invite al espectador a detenerse y crear historias que no tienen por qué entenderse. También surgen una serie de mapas, una cartografía que une la terrestre con las de las constelaciones. Es necesario el vacío, dice. El inicio de la obra de arte es un trazo. Cuando inicio el viaje, no debo saber a dónde voy. Debo preparar la mente para que este milagro se cumpla y quizás se ha de cumplir. Ser y jugar, contar y cantografiar, con un hilo une todas estas cosas más disímiles. En su obra hay voluntad y deseo de crear vínculos. Por eso me la imagino reunida con nosotros, ya que integró como precursora el llamado arte relacional. Participaría entusiasmada por las ideas de Alejandra y sus pacientes niños. ¿Habrá sabido algo de psicoanálisis? Encuentro, juego y plena pandemia. Me detengo en la vida cotidiana y observo dos escenas en las que me destaco el rasgo de los niños para encontrarse y jugar. ¿Cómo se puede transformar dos balcones en patios de juego? Eran dos niños y dos balcones que los separaban y unían. Los juguetes podían intercambiarse, los juegos recrearse y hasta sabía cómo y cuándo llamarse. Esto era en plena pandemia, y eran vecinos, dos departamentos muy ligados uno al otro, pero las familias no se conocían. Fueron los niños los que lograron todo esto. Juanito L. se cruzó de vereda, este es otro niño. Dejó sola a su madre mendigando en la puerta de la iglesia. Y al saltar de vereda, busca atrapar las pompas de jabón que otro niño deja caer. Con toda intención, desde el primer piso de un departamento. Encuentros fugaces que en su repetición los hace tan felices. Repetición o salto de programa. Era una escena encantadora. Las pompas frágiles y huidizas fascinan a ambos, también a mí. Ser y jugar, diría María Lai. Leí que los girasoles, cuando el cielo está nublado, se miran unos a otros, buscando la energía en cada uno. Al igual que los girasoles, en esta dura realidad, nos tenemos unos a otros para encontrarnos y compartir, como lo estamos haciendo hoy, nuestras energías. Porque el espíritu que nos acompañó al gestar esta actividad responde a las palabras de Pichon Rivière, que dijo: en tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos, desde donde volver a planificar la recuperación de la esperanza.
Bueno, gracias María Elena. Bueno, ahora estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer a través del chat. Yo, estos 3 trabajos me inspiraron para pensar. María Elena dice que el arte es el juego de los adultos. Liliana y Alejandra hablan del juego del niño, de los niños, ¿no? Pero creo que los dos hablan de una cartografía, las tres hablan de una cartografía en que se puede crear, jugar, divertirse, tanto los niños como los adultos. Me llama la atención esto de encuentro y acontecimiento. ¿No? María Elena habla de acontecimiento, yo digo de encuentro. La primera, el pedazo de Alejandra, me llamó la atención porque el incluir ese término pedazo lo llevó, me parece, a teletransportarse en un vínculo a Alejandra y a su pacientito a través de distintos juegos, ¿no? El pancur, el ahorcado, que también me llamó la atención ese juego, ¿no? Porque el ahorcado es cuando uno se ahorca, se queda sin aire, digamos, ¿no? Y en el juego, cuando uno va perdiendo, no va adivinando, se van agregando en el lazo pedazos de cuerpo hasta que termina, si uno no acierta, ahorcado. Digo, me parece que este término pedazos lo llevó a teletransportarse a distintos lugares. Que me pareció muy interesante esa viñeta. Bueno, otra cosa que me llama la atención también, Alejandra, habla de que en realidad este momento en que estamos viviendo nos presenta un acontecimiento, ¿verdad? Porque es algo que no hemos transitado, que no lo hemos pensado, y nos hace un movimiento, un cimbronazo, digamos, nos pega un cimbronazo. Y ella en su trabajo habla de que por ahí transitamos en la vida como zombies, decís Alejandra, ¿no? Sin tomar demasiada conciencia a veces del devenir de la vida, ¿no? Y que este acontecimiento, esta pandemia mundial, nos ha pegado un sacudón que nos hace tomar conciencia acerca de la vida. Y estaba leyendo, encontré porque también se habló de humor y Liliana habla de divertirse y en el juego hay que divertirse. Y encontré un pasaje, un cuento de Mafalda que me llamó mucho la atención y me pareció que venía bien un poco para pensarlo, donde está la mamá de Mafalda lavando la ropa en un lavarropa y con la ropa amontonada al lado y unos elementos de limpieza, ella toda desgreñada con un pañuelo, y Mafalda, parada al lado de ella, le pregunta: mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Me pareció, bueno, que podía ser... Ana María, sí. Matilde, podemos hacer lo siguiente, a lo mejor es un poco tedioso escribir, pero si buscan en los emoticones donde dice reacciones, levantan la mano, se desmutean y podemos ser ordenados, a lo mejor pueden ir hablando las personas que quieran hablar. No somos muchos. ¿Cuántos somos, Matilde? ¿Cuántos somos? 49. Bueno, sí, podría ser entonces. Bueno, el que quiere escribir, que escriba en el chat, y el que quiera hablar, que levante la mano. Levante la mano y... con ¿Puedo esto, decir mira. algo? ¿Puedo decir las algo? reacciones, Sí. abajo Sí. dice reacciones. Justamente pensando desde Sí. lo vincular, a mí me gustaría ver qué podemos hacer nosotros todos juntos.
Se escucha mal. Perdón, se escucha mal. ¿Qué decís, Alejandra? Dar una vuelta, ustedes que puedan decir algo. Pensándolo desde lo vincular, me gustaría No ver se qué escucha, podemos Alejandra, hacer. no se escucha, Alejandra, bien. No sé qué hacer porque estoy... A ver. A ver, porque antes se escuchó bien. ¿Sí? Ahora mejor. Les decía, vuelvo a ver si me escuchan, que pensándolo como yo pienso el jugar ¿no? y este encuentro, me gustaría ver qué podemos hacer juntos, ¿no? En esta reunión, todos juntos, y que haya un ida y vuelta, algo más dinámico, donde podamos, ¿no? preguntar e intercambiar y que sea algo más fluido. Entonces, qué sé yo, digamos, si alguien quiere preguntar hablando o escribiendo, pero que haya como un ping-pong, digamos. Juguemos juntos, no que sea algo tan duro. Está bien. Por eso yo decía que escriban o que levanten la mano y pregunten y ustedes puedan responder. Sí. O directamente que se abra el micrófono Claro, como el que, digamos, como quieran, digamos. Claro. Sería bueno que podamos pensar juntos. ¿Algo, Ale? ¿Puedo aprovechar y decir algo? Pero no lo tengo, solamente estoy como pensando en voz alta, no tengo muy armado lo que quiero decir. Eso es lo que quiero, ¿no? Bueno. Que los trabajos sean como disparadores de ideas para que podamos pensar. Me quedé pensando en esto del vínculo, a lo mejor por el título de tu trabajo, de la potencia del vínculo, y de cómo se arma un vínculo, esta posibilidad que dio la pandemia, así en las redes. Tu pacientito, una de las viñetas es sobre el videojuego. No sé cómo va transitando la vida, el vínculo entre estar en persona, las redes, los videojuegos. No sé cómo si hubiera algo del transitar en la virtualidad. Diferente, vos decís, en lo presencial. Sí, ¿cómo se armó eso, viste? Incluso, no sé, que a lo mejor hay como una diferencia generacional también, pero, viste, los pibes de Fortnite, del videojuego, el de Ralph y qué sé yo qué, ¿no? ¿Cómo se sumó al vínculo analítico eso? Claro, ahí también es interesante hacer una aclaración porque estas dos viñetas que yo presenté eran chicos que ya estaban en tratamiento y que, o sea, yo ya los conocí presencialmente, a diferencia, por ejemplo, de otros trabajos que estoy escribiendo donde son chicos que conocí virtualmente, que nunca los pude ver presencialmente. Digo esto porque me parece que es diferente. Sí. Hay una diferencia. Inclusive estas dos viñetas, la del sueño de la... creo que lo saqué el sueño de la nena, pero eran la primera sesión virtual. Me parece que uno tiene que trabajar desde la ignorancia de que uno no sabía, digamos, y entrar en el juego de lo virtual. Yo lo tomo como que los chicos a través del juego virtual también pueden jugar, digamos, de la misma manera que lo haría en el consultorio, ¿no? Y me estoy planteando y preguntando cuestiones técnicas con respecto a otros materiales clínicos. Con respecto, por ejemplo, a personificación y el tema de los juegos virtuales y que hacemos narrativas y contamos cuentos, ¿no? O sea, poder como utilizar técnicas. Lo que pasa es que nosotros en esta situación nos damos cuenta que los conceptos que tenemos no nos sirven o estamos usando conceptos viejos para una cartografía nueva. Y yo en el otro trabajo dije, así como Freud con Juanito lo atendió a través de cartas con el padre, o Winnicott a Pigl, ¿no? También con algunas cartas con la madre, nosotros empezamos a usar otras tecnologías, que es el Skype, el Zoom, bueno, y hemos armado nuevos territorios. Entonces estamos como trabajando y con conceptos viejos en una situación nueva.
encantó. No sé. Bueno, Ana, hay unos mensajes. Dicen que, disculpa, discúlpame, sí, estoy por leer unos mensajes. ¿Quiénes son? Y Débora Lane pregunta, dice, a mí me gustaría saber, Alejandra, ¿cómo haces o cómo pensás el trabajo con niños pequeños en virtualidad? ¿Querés que ya conteste o querés decir otra Sí. más? ¿Sí? No sé, ¿quieren contestar o quieren esperar? Son las dos contesta. preguntas que están escritas. Bueno, por ejemplo, el otro trabajo que estoy escribiendo es sobre una viñeta que, digamos, usado, es de un chiquito que empecé a atender de manera virtual, que hablaba media lengua, se movía a través del sillón, digamos, en el cual tuve que armar un vínculo con un chiquitito de 5 años. Yo, por ejemplo, usé, digamos, varias herramientas. Una de ellas fue mi experiencia como en observación de bebés, porque empecé como a escuchar las diferencias en cuanto a los ritmos, los sonidos, el quedarse conmigo, el irse con la mamá. Era un nene que, digamos, nació su hermanito el año pasado, lo empecé a atender y había nacido su hermanito. Y bueno, empecé a trabajar con él, digamos, virtualmente. Todavía hasta el día de hoy nunca lo vi presencialmente. Y es increíble el proceso, digamos, de transformación que se fue creando en esta relación y en este vínculo con este chiquito. No quiero hablar de este chiquito en particular, pero me parece que con los niños más chiquitos nos desafía, es un desafío más grande, mucho más grande, depende de cada caso en particular. En este era muy particular, tengo experiencia, digamos, también con colegas que atienden con chicos autistas, o sea, digamos, han hecho también trabajo de manera virtual, pero son desafíos mucho mayores, depende también de cada caso. No podemos generalizar porque cada chico es diferente y es singular el tratamiento, ¿no? ¿Alguien más? Carolina, ¿estabas levantando la mano? No, creí que levantabas la mano, Carolina. Marisa está levantando. Marisa Terran. Terrani. Buenas noches. Bueno, me encantó el trabajo, Ale, y me pareció muy interesante el cambio que se nos produjo a todos, ¿no? En el comienzo de la pandemia, cuando de pronto empezamos, bueno, a trabajar con otra modalidad, ¿no? Otro formato. Me encantó cuando el nene dice esto de que recorta la parte, ¿no? El pedazo, porque de pronto empezábamos a ver no solamente la cara, digamos. Claro, yo ahí me di cuenta también, claro, yo dije, es verdad, ve un pedazo mío. Vemos un pedazo todos, por ahí, qué sé yo, cuando los chicos se levantan y uno por ahí puede verlos un poco más en acción, pero empezamos a prepararnos, diríamos, como de la cintura para arriba, ¿no? Es como, y los que por ahí trabajamos más con adultos, muchos trabajamos a veces por teléfono, ni siquiera nos vemos, es como, se pasó como a recortar algo, ¿no? Por ahí está el recorte, bueno, de la imagen, de la voz, ¿no? Y toda esta posibilidad después de producir algo, como que eso entre en el espacio analítico y se produzcan efectos. Porque yo creo que se han producido efectos a lo largo de este año y medio que llevamos trabajando así. Pero la verdad que se me pareció muy... La posibilidad de jugar también, que es a través de la pantalla, muchas veces hasta se facilitó en algunos casos. Me gustaría que se Alicia, presenten. Perdón, Alicia, Ana María. Perdón, Mati. Sí, yo ya dije que se presenten, por favor, que digan el nombre, y Alicia está levantando la mano. Sí, Abrí sí. el micrófono, Alicia. ¿De dónde son? Si son de acá. Es de Soy de Abdeva. la asociación Soy de Abdeva y es un gusto estar acá en la sociedad de Rosario y bueno, y un gusto también estar en un trabajo de Alejandra
y realmente un placer escucharte en un trabajo excelente, me parece que hiciste en el encuentro con esos dos niños. Si bien eran chicos de 9 y 10 años, que en mi experiencia, yo vengo trabajando el año pasado, presenté un trabajo justamente del trabajo virtual con niños. Y yo creo que una de las cosas que este potencial creativo no es solamente del niño, sino que es el potencial creativo que tenemos todos y que podemos desarrollar en contacto en una situación así. Yo pensaba cuando decían el recorte, que yo me debo reconocer que por ahí hice cosas, como por ejemplo un niño de unos 6 años me proponía música para bailar juntos en eso. Entonces ya no era solamente el pedazo de la cara, sino que eso me llevaba a levantarme y moverme en la pantalla junto con el chico. Es decir, que la improvisación, yo creo que hay dos cosas. Una cosa es la teoría y otra cosa es la improvisación, que tiene más que ver con la creatividad. Y creo que eso es lo que se estimuló, me parece que en esto novedoso, que fue inaugurar con niños, especialmente. Yo venía de trabajar con adultos online, pero con niños me parece que estimula mucho más la creatividad. Y creo, me gustó, bueno, pienso que Alejandra se sitúa en un psiquismo abierto, con lógicas heterólogas y que no se articulan, que cada uno tiene su lógica, siguiendo, digamos, lo de Janine Puget también y de otros autores. Y a mí me gusta pensarlo así. Yo creo que desde ese punto de vista, creo que estamos pasando un acontecimiento y el otro día se me ocurrió pensar que esto marca como el año 1, así como el momento que fue el acontecimiento con Jesucristo y se empezó a marcar el año tal de antes de Cristo y después de Cristo, fue un acontecimiento. Y yo creo que en este momento para la humanidad esto que nos está pasando es también un fuerte acontecimiento que va a marcar un antes y un después, como año 1 de aquí en adelante. No sé, me parece esto. Bueno, habría muchas cosas para decir, pero yo felicito también a las comentadores del trabajo de Alejandra, que también me hicieron pensar varias cosas. Quería preguntarle a María Elena si la artista esta que vos citás, María Light se escribe con L-I-G-H-T, como liviano en inglés. María Light, ¿cómo se escribe el apellido? Abrí el micrófono, María Elena, abrí el micrófono. María Light se escribe como se escucha, L-A-I latina. No, es una persona, falleció hace pocos años, a los 93. Y lo que me gustaba aclarar es que justamente es una persona muy anciana la que uno le escucha decir cosas realmente de niña o de joven. Ella comenta que su intención de hacer el arte que hizo, que tiene mucho que ver con la artesanía de la isla de Cerdeña, y a su vez todo lo que ella invita, porque en realidad ella invita al espectador de su obra a participar. Y una de las cosas que le gusta que pase es que cree historias en el contacto, que la obra de ella le genere la posibilidad de crear historias.
Entonces es una persona que realmente en toda su vida tuvo una vida de una creatividad incesante, incluso hasta con los medios tecnológicos, porque cuando ella vio a los chicos jugar con la computadora, dijo, uy, con esto se debe poder crear algo. Y se introdujo entonces a hacer creatividad con ella, ¿no? Es un personaje muy interesante, pero justamente me parecía que unía su vida intensa y prolongada con esta cosa tan juvenil, por otro lado, hasta el final, ¿no? Yo lo que quería agregar, Alejandra, es en realidad yo no sé qué nombre le pondría, pero a la línea arqueológica, que en realidad sostenemos que las dos deben coexistir, como en la cartografía, y que la habilidad como terapeuta estaría en cuando yo miro de una manera o miro con otra. Me parece que el término arqueológico le da un sabor a cosa que hay que guardar por vieja. Y porque es ir a excavar en el pasado, ¿no? Buscar en el pasado. Y acá es pensar en el devenir, en lo que va surgiendo, en lo que va aconteciendo. Sí, pero eso es la cartográfica, ¿no? Pero me parece que la arqueológica, que tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Digamos, de una clínica individual, yo diría, ¿no? Es lo que vos decís que tiene que coexistir, que una no desplaza a la otra. Sí, contesto dos cosas, porque tomaron dos cosas. Bueno, contesto a vos primero, María Elena, respecto a eso. Son dos lógicas heterólogas, ¿sí? Que van a estar siempre en tensión. Una es la lógica, digamos, desde el psicoanálisis tradicional, que ya Freud decía, buscar los restos arqueológicos en lo reprimido, lo inconsciente, y otra cosa es el pensar la cartografía que se va creando en ese encuentro vincular y en la situación en inmanencia con el paciente. Eso coexisten, no se complementan, todo lo no es complementario, sino que se suplementan, ¿no? Y porque van a generar tensión permanentemente. Y el jugar, bueno, esto se desprende un poco de la tesis que yo hice en la maestría, cuando cursé la maestría en familia, que era el jugar, un modo de abrir puertas a los vínculos, inmanencia y creatividad vincular. Yo lo que planteo es que el juego, que este trabajo es un poquito un desprendimiento, pero tiene que ver más con lo virtual, el jugar, ¿sí?, implica el poder, digamos, trabajar con esa diferencia, porque en el jugar el chico va difiriendo. Algo que creo que en el chat habían hablado del devenir y de la diferencia de Derrida. El chico va difiriendo. El juego no es el juego, sino se produce en el jugar mismo, ¿no? Digamos que son dos tiempos diferentes. Uno es el tiempo del cronos, que es el tiempo lineal, que sería la línea arqueológica, es buscar en el pasado, como que el inconsciente estaría en lo infantil y en lo reprimido, que es buscar los restos. El tiempo del cronos, pasado, presente, futuro. Y otra cosa es el tiempo del aguión, que es el tiempo del devenir, que es el acontecimiento, va dándose en el ir viviendo. Si yo digo mi vida, es mi vida, me apropio de mi vida, y otra cosa diferente es el vivir, siempre es en gerundio, el devenir va en gerundio, es en el ir jugando. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, respecto del cuerpo, Alicia, creo que con lo virtual vimos mucho la cuestión del cuerpo. Yo, por ejemplo, con chicos chiquitos, sentía la falta de mi cuerpo, extrañaba mi cuerpo en el consultorio, ¿no? Esto mismo que vos decías del bailar, a mí me pasó con uno de los chicos que quiso jugar a las escondidas. Y yo dije, a ver, ¿qué hago?
yo también en el consultorio me levanto y empiezo a jugar a las escondidas. Entonces me levanté de la computadora y me puse a jugar, a esconderme, no sé, en un sillón y empezamos a jugar moviéndome. O sea, o por ejemplo, jugábamos con cosas, terminé comprándome juguetes, digamos, para jugar con juguetes, que el otro día terminábamos jugando, bueno, él me mostraba el Batman y yo le mostraba, viste, bueno, vos mostramos un animal, y empezamos recién ahora a armar un encuentro, porque tuve que hacer como un holding virtual, porque hubo sesiones, por ejemplo, que el chico apagaba la cámara y yo me quedaba con el nombre en la cámara, y yo digo, ahí era tolerar la incertidumbre, tolerar el no saber, el que él, después me di cuenta que él controlaba omnipotentemente cuándo me veía y cuándo no me veía. Pero bueno, son todas cosas que fuimos aprendiendo Exactamente. en esta situación virtual. A mí me parece muy importante lo que decís, Alejandra, porque si no, de la falta del cuerpo y de las dificultades con las que uno se encontró con lo virtual, porque si no, se correría un riesgo de idealizar esta situación que va a traer todas ventajas. Yo creo que no es así. Es cierto que aportó cosas, aprendimos, instrumentamos elementos nuevos, pero ojo, uno quisiera tener cuerpo y que el paciente tenga cuerpo, ¿verdad? Podemos trabajar realmente bien y sentir que el trabajo vale la pena, pero yo creo que no hay que idealizar esta situación. Yo creo que no, ni hay que idealizar, ni hay que decir que está todo mal, sino que hay que, digamos, ser sinceros con esta situación, digamos, de encontrarnos en una situación nueva, donde empezamos a hacer otros recorridos, y creo también que en esta situación nueva, como decía, un antes y un después, también nosotros lo estamos pensando con conceptos viejos que sentís que no te sirven o no te ayudan mucho para poder pensar una situación nueva. Claro, sí. ¿Cómo están disponibles ahora? Eso de estar enteramente disponibles. Primero, ¿hasta dónde uno puede estar enteramente disponibles? Es una cuestión, ¿no? Pero en esta situación y con la virtualidad de por medio, todavía más urticante la pregunta, ¿cómo estar enteramente disponibles? No es fácil, ¿verdad? A mí me parece que uno sale de la dualidad bueno o malo, mejor o peor, es diferente. Nosotros estamos viviendo este presente que es absolutamente diferente a lo que vivimos antes, y lo que vamos a vivir tampoco lo sabemos, así que va a ser también diferente. Por eso a mí me gusta la viñeta de Ralph. Ana, abrí el micrófono. A mí me parece que los chicos tienen una vivencia distinta de esto. Hay como un espacio que construyeron entre ustedes. Viste que en Ralph, yo me acuerdo de la película, el dibujito, yo me acuerdo de haberlo visto, y la nena entra y sale del juego, del videojuego, se va como... A mí me parece que hay algo ahí, no sé, que me queda como picando en la cabeza, no tengo una respuesta, ¿no? Pero... Los chicos tienen más facilidad que nosotros. Eso sí. Sí, que hay algo del entre que está, que se puede armar, que tiene potencia, como decís vos, Ale. Que, no sé, que hay algo ahí por explorar que es distinto simplemente, ¿no? Ni mejor ni peor. Claro, pero por ejemplo, les transmito una pregunta técnica que me hice yo, ¿no? Y me estoy haciendo. Yo creo que primero, coincido, los chicos entran y salen de lo virtual con mucha más facilidad que nosotros. Pero a lo que yo me refería también, por ejemplo, que nosotros tenemos conceptos viejos y, por ejemplo, en un caso donde
muchos chicos, me imagino que ustedes lo deben ver, los juegos virtuales, ¿no? Bueno, a unas chicas que, las nenas, me mostraron mucho el juego que se llama Toca Life World. No sé si lo conocen. Es un juego donde diseñan pueden diseñar una habitación, un restaurante, ¿no? Y tienen como una especie donde van armando, ponen, no sé, la luz, qué sé yo, la planta, diseñan el interior geográfico de ese lugar. Sí. Yo lo pensé de la misma manera que pensé personificación y hacer la narración, digamos, con esta niña que me armaba todo la escena virtual. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué tal si no vamos armando una historia, ¿no?, sobre eso? Pero yo me pregunto, ¿esto es lo mismo? ¿Personificación? ¿Podemos pensar desde el concepto de personificación de Melanie Klein? ¿O ya es un recorrido virtual, digamos, que vamos creando virtualmente? Y que los chicos tienen otras herramientas que nosotros no las tenemos. Yo lo tomé como si la nena estaría con los juguetes, con las muñecas y haría una escena en el consultorio. Pero ella lo armó virtualmente, porque en este contexto la única manera que tenemos de vernos es virtualmente. Pero ¿me entienden que hay una diferencia que, hablando de diferencia, que vamos construyendo algo nuevo y que no es lo mismo? Pero yo creo que ahí, Alejandra, cuando vos hablas de pensamiento asociativo y conectivo, me parece que un poco estás hablando de esto, ¿no? No es lo mismo la asociación que cuando vos le decís la personificación o que a ver qué pasa, cuál es la historia en ese contexto que están decorando. No es lo mismo asociar que conectar. Porque me parece que asociar y conectar tiene que ver con otra cosa. El pensamiento asociativo tiene que ver con el pensamiento de las representaciones, como nos enseñó Freud, y lo conectivo va fuera de la lógica de lo asociativo. Me parece que esto lo pienso más como los caminos rizomáticos, ¿no?, que se van creando en ese encuentro vincular. Que no es lo mismo que, digamos, la asociación libre. Es un camino rizomático, es como ir creando un mapa, ir creando un territorio nuevo. Y con cada chico, y creo que sí tiene que ver mucho con la virtualidad, y con la creatividad de la pareja, digamos, de lo que se produce ahí en inmanencia, se va creando nuevas cosas, nuevas que no eran quizás lo mismo que cuando uno estaba presencialmente en el consultorio, porque disponemos de otras herramientas. Tengo acá preguntas, Ale, hay algunas preguntas. Sí. Me gustó esa frase, dice Maylene Cepeda, que compartiste de Derrida sobre la diferencia. Si podés ampliar sobre esa idea. A mí, Débora Lane dice, a mí también me interesa entender cómo es que Derrida piensa ese neologismo. Otra pregunta dice, Lorena Cocconi, que quisiera preguntar acerca del lugar de los padres en el encuentro virtual con niños pequeños. ¿Sigo? ¿Leo todas, Ale? De diferencia, no sé, digamos, ya algo expliqué antes, Sí. No sé si bueno, lo expliqué antes. Sí, con respecto a lo de los padres, yo también trabajo, digamos, con los padres, con las familias, o sea, y digamos, no sé a qué se refiere específicamente la pregunta, pero digamos, me parece que es importantísimo, y más en este contexto, porque digamos, en este momento hubo muchas familias o muchos padres sin saber muy bien qué hacer. Inclusive me pasa con pacientes adultos, con chicos chiquitos, y con todo este tema de la educación, del colegio, chicos que van, que no van, por lo menos, bueno, acá yo vivo en provincia de Buenos Aires, pero tenía consultorio en Capital y acá, entonces tengo pacientes de Capital y de provincia, y están con toda esta cuestión de que algunos tienen clases, otros no. Hay, digamos, los padres en este contexto, muchos no saben muy bien qué hacer porque están como más desorientados, ¿no?
Así que sí, me parece importantísimo poder trabajar con ellos. No sé si respondo con esto o quería preguntarme algo. Y si te... Yo soy Lorena, la que Perdón. hice la pregunta. Sí. Sí, soy de la Asociación de Rosario. No, en Sí. realidad mi pregunta así apuntaba un poco a eso y digamos, ¿cómo enmarcás el trabajo en relación al, no sé, al momento en que el niño está en la sesión, digamos, si los papás están, no están, o si hay alguna indicación puntual, o bueno, cómo es, cómo en realidad organizás el trabajo? Esa era mi pregunta. Porque sabemos, digamos, que, bueno, hoy por hoy, digamos, la cámara que está dentro de un hogar puede estar en la cocina, puede estar en la habitación, puede estar en distintos lugares, entonces... Claro, o si tiene que llevarlo para conectarse, me estás preguntando más en función a eso, entiendo. Claro. Y mira, depende de cada caso en particular. Hay chicos que, bueno, los más chiquitos los ayudan los padres. Siempre, obviamente, les he dicho lo que implementé, por ejemplo, en este contexto, es hablar con los padres, decirles que el chico trata de estar en algún lugar tranquilo, ¿no? Donde pueda tener como intimidad, digamos, para poder tener su sesión, porque no es lo mismo que si está en la cocina, donde están los hermanitos, ¿no? O sea, tratar de como de alguna manera de cuidar y de preservar el espacio de intimidad lo más posible, como si fuera el consultorio. También les dije de tener juguetes y hojas y lápices, de la misma manera que como si yo hubiera tenido en el consultorio. Con algunos chicos hemos armado una caja de juego, que la armaron ellos, ¿no? En sus casas, como si yo, digamos, algo que yo se los daba en el consultorio que lo podíamos armar, bueno, lo pudieron armar ahí. Y por ejemplo, cuando hacían los dibujos y todo eso, le decía especialmente a las madres que les sacaran una foto, me los mandaran por WhatsApp, o por mail o por WhatsApp, como para poder tener los dibujos. Eso fue más o menos como me fui manejando en este contexto virtual, digamos. No sé si creo que es lo que me preguntaste, ¿no? Pero después están solos, o sea, se los conectan y se van, o a veces, por ejemplo, con los más chiquititos que no sabían y entonces va a llamar a la madre, bueno, o por ejemplo con adolescentes, donde también con situaciones más complicadas, que me he encontrado con situaciones de mandar WhatsApp a los padres y se quedó dormido, sino, ¿no? Con situaciones más complicadas o de depresión, tenía que avisar a los padres, o otros que adolescentes, los padres que te preguntan si se conectó o no se conectó. Esto es, digamos, algo que también es interesante, porque uno en el consultorio hubiera esperado al paciente, venía y no venía. Yo creo que también uno está poniendo más el cuerpo en este tipo de cosas, de estar con el WhatsApp con la madre, con el padre, ¿no? Especialmente más con adolescentes. Sí, a eso te preguntaba en relación al encuadre, digamos. Sí. Gracias. No lo pienso como porque encuadre. Es diferente, claro, es diferente a la presencialidad. Claro, yo hace tiempo que lo pienso, si bien tengo el concepto de encuadre y todo, hace tiempo, creo que desde que empecé a estudiar la maestría en familia y pareja, y que pienso más en dispositivo, ¿no? Y al trabajar, inclusive antes de lo virtual, ¿no? Trabajar con niños y con adolescentes, creo que eso fue lo que me llevó a estudiar la teoría vincular, es pensar desde el dispositivo. Como una red entramada que vas armando, ¿no? Un poco esto que estábamos hablando, si los padres, el WhatsApp, o sea, son cosas que uno va trabajando en una multiplicidad de niveles. Inclusive con chicos, a veces en colegios o trabajando con neurólogos, con las psicopedagogas, o sea, uno está acostumbrado a trabajar en una multiplicidad de niveles, más siendo, digamos, con adultos creo que inclusive, como no me acuerdo quién había dicho, ya estábamos acostumbrados a trabajar virtualmente, pero con niños y adolescentes no, nos llevó a esta situación.
Hay preguntas. Hay unas preguntas, sí. Sí. Dice María Angélica Marona: Alejandra, me gustaría que explicites eso de conceptos viejos. ¿Cuáles serían esos conceptos? Y por ejemplo, esto que yo decía, personificación. ¿Es personificación cuando estoy trabajando virtualmente? Porque en virtual, digamos, bueno, por ejemplo, vos hablabas de Virginia Ungar, yo lo estábamos discutiendo con Virginia. Virtualmente, digamos, ahí está armado. El avatar está armado. No hay, ¿me entienden? Pero en algún punto está armado y no tan armado, porque el chico lo va creando. Sí. Tiene la posibilidad de poner la ropa, tiene la posibilidad. ¿Me entienden? Son cosas que las tenemos que pensar. Yo no estoy diciendo que, digamos, si eso no es, pero me parece que, o por ejemplo, otra pregunta que me hago. Cuando los chicos, bueno, un chico que me mandó un WhatsApp, ¿no? Donde me escribe, o varios que te escriben cosas. Eso, ¿cómo lo podemos pensar? ¿Son actings? ¿Son formas de mantener un lazo con la analista? Esta situación, la tecnología implementó, digamos, entró. Otra cuestión, por ejemplo, con respecto a la tecnología. No sé, son cosas que me vengo preguntando. Yo, digamos, una pacientita de 12 años que me dice que se habían cambiado la foto de WhatsApp, ¿no? Y veo que hay un actor vestido con un vestido de mujer. Esto pensado desde mi lógica binaria, ¿sí? Entonces yo digo, yo no sabía ni quién era, me dice que era un actor, me dice quién era, y le digo, ¿tiene un vestido? Y me dice, pero no es vestido de mujer. El vestido no es, no tiene género, es un pedazo de tela. Todo esto nos llevó a hablar de que a ella le gustaban las chicas. Y me dice que ella antes pensaba que no tenía opción, que a las chicas, si naces como nena, te tienen que gustar los varones, y a los varones, si naces en un cuerpo de varón, te tienen que gustar las nenas. Entonces le digo que me parece importante esta palabra que ella decía de la opción, y que cómo había pensado, ¿no?, que podía tener otra opción. Y me dice, por las redes sociales, TikTok, Instagram. Entonces, son cosas que no es el mismo chico que en la época de Freud, donde estaba en la época moderna, que estaba encerrado en la familia, las instituciones, el colegio. Ahora con la globalización, con el capitalismo, hay un montón de cosas donde la tecnología ha mostrado la multiplicidad que nos conforma como seres humanos, que los chicos, digamos, tienen mucha más libertad y más capacidad para manejarse en todo esto, que nosotros no tengamos códigos o conceptos para poder, digamos, pensarlos es otro tema, pero me parece que los chicos están mucho más abiertos a eso, y que yo me pregunto, por ejemplo, cuáles son los efectos en la subjetivación en las nuevas generaciones, y más en este contexto donde hemos estado mucho más expuestos a la tecnología. ¿Me entienden? Sí, sí. Son preguntas que me hago, ¿no? Sí, que todos nos hacemos. No pensaba Alejandra, que no solamente con esto, por supuesto, de la pandemia, indudablemente se ha incrementado todo, no se puede atender de otra manera más que en forma virtual. Pero esto no es solamente, se inicia con la pandemia, esto de la virtualidad y los juegos de los niños. Sí. Ya estaba desde antes, bien, pero creo que con toda esta situación... Pero acá lo novedoso, digo, lo novedoso es que aparecía en la foto, ¿no es cierto? Eso es lo novedoso de esta situación, que permitió acceder a esa problemática.
no la problemática. O sea, en el consultorio me hubiera mostrado quizás la foto, pero a lo que voy es que, si bien como dice Ana María, este tema de la tecnología y las redes sociales ya estaba desde antes, yo creo que también con toda esta situación se ha potenciado más, que también fue a ver, no estoy diciendo ni defenestrar la tecnología ni no, pero porque si no hubiéramos tenido también la tecnología tampoco estaríamos hoy acá, no hubiéramos podido seguir trabajando, o sea, nos permitió poder seguir haciendo un montón de cosas, dando clases que no hubiéramos podido, pero hay cambios, hay situaciones que son nuevas, que son inéditas y que no las hemos pensado y que las tenemos que pensar, que creo que como profesionales de la salud tenemos que pensar, tenemos la obligación ética de pensarlas. Y yo creo que es difícil cuando uno está en la cresta de la ola, porque todavía no hemos salido, ¿no? Conceptualizar, estamos tirando conjeturas, hipótesis, pero estamos ahí arriba de la ola. Es difícil conceptualizar. Sí, por eso yo decía, son preguntas que ¿no? que las transmito. Perfecto. Acá tengo otra pregunta, Ale. Dice, estar enteramente disponible, se me ocurre pensar que en juego viene en la potencia de lo que no hay, de lo que no es todo entero presentado. Sara dice, no sé si querés, Sara, explicitar. No le entendí muy bien porque no sé si ustedes escucharon. Te lo leo otra vez. Sí, se te fue como... Lo leo otra vez. Iba y venía la voz. A ver, estar enteramente disponible, se me ocurre pensar que en juego viene en la potencia de lo que no hay, de lo que no está entero. Poder explorar, porque no está todo dicho, no está todo dado, no está todo presentado. Me gustó esto de lo que no está, porque no es solamente el jugar, la disponibilidad tiene que ver con estar disponible para, a ver, ¿cómo explicarlo? No solamente me refiero a el juego y uno intervenir desde la concepción arqueológica, entonces intervenís, ¿cómo explicar esto? A ver, intervenir, digamos, desde, como hacía por ejemplo Melanie Klein o Freud, decirle lo que, digamos, único, lo que le pasaría al chico en una interpretación, ¿sí? Sino estar también abierto, un concepto que tomo de Agamben, que es lo abierto, a que vaya surgiendo en el mismo jugar con el chico. ¿Me entienden? Porque yo creo que si uno interpreta, obtura el despliegue que se pueda, de lo que pueda ir surgiendo en el juego. ¿Me entienden a lo que voy? Si uno interpreta y dice, bueno, a vos te pasa tal y tal cosa, obturás la posibilidad de seguir pensando, de seguir jugando. Perdón, eso... una cosita en relación a esto, también es fantasear sobre eso que no está. Quería traer un ejemplo de un nene que empezó un tratamiento con un psicólogo en pandemia de manera presencial. Entonces todo el tiempo estaban con barbijo. Y un día no pudieron tener de manera presencial y tuvieron que tener vía virtual. Y claro, presencialmente lo que no estaba era el rostro, o sea, o por lo menos parte del rostro. Y me dice, tenía barba, yo no me lo hubiera imaginado con barba, me lo imaginaba de otra manera. Y si hubiera sido todo virtual, a lo mejor se lo imaginaba alto, bajo, lo que sea. Entonces siempre hay algo de lo que no está y se puede fantasear con eso y hay algo que se puede ir construyendo. Digo, para que salgamos también de que una forma es la buena y otra es la mala. Ojo, porque cuando yo digo, cuando hablan del no está, no tiene que ver con el juego desde la ausencia, como por ejemplo el Fortnite, ¿sí? Digamos, lo que falta, la ausencia. Nosotros desde el concepto, digamos, desde la teoría arqueológica estamos más pensando en lo que falta, en la ausencia. El juego como
el juego que surgió a través de ¿no? de la ausencia. Y otra cosa es pensar el juego, ¿no? desde el ir difiriendo en lo vincular, que es algo totalmente diferente a pensarlo desde la ausencia. Es la producción del jugar desde la diferencia de que somos dos sujetos, ¿no? Que la madre no es que, digamos, también la madre al no estar produce un gap, una diferencia entre esa representación a ver, la madre tiene una representación de hijo y espera de ese hijo, ¿no? La idea que ella tiene, ¿no? Y lo mismo sucede de parte del hijo hacia la madre. Y siempre va a haber un gap que tiene que ver con la genidad del otro. Entonces ahí hay una diferencia. Y trabajar sobre esa diferencia, el jugar tiene que ver también con el ir trabajando con esa diferencia, que es lo que yo digo en el juego. El chico le pone las damas, pero después las damas puede ser un autito, y después ese autito se transforma, ¿no? Y vamos cambiando, y vamos jugando, se va haciendo el juego en el ir jugando. Si yo intervengo constantemente desde una lógica, ¿sí? Por eso digo que el analista tiene que tener como esa capacidad de poder ir jugar con las dos lógicas. Porque si yo intervengo solamente desde una lógica e interpreto desde la falta, interpreto, no sé, la transferencia, lo que sea, obturo el despliegue del deseo y el despliegue de que surjan inmanencia otras cosas y que se produzca un encuentro entre el chico y uno como analista. Por eso yo pensaba cuando, en ese ejemplo del primer paciente tuyo, cuando vos decís pedazo, cómo este pedazo de Alejandra se fue transformando en distintos juegos, ese pedazo que vos trajiste a la sesión siguiente, o que lo dejaste en el chat, se fue transformando en distintas cosas, digamos, este pedazo que en el arcado, en el pancur, digo, ¿no? Es como que se fue transformando en distintos juegos, en el vínculo, en todo caso, que también era el vínculo en la diferencia entre vos y él, y el chiquito. Claro. Ahora, fíjate que la transformación podríamos pensarla, ese pedazo, si yo hubiera hecho una intervención solamente desde el psicoanálisis arqueológico, claro, el mundo interno y la represión, ¿no? Claro. Hablamos de transformación. Y otra cosa es cuando yo también como sujeto marco mi presencia como sujeto, ¿no? Donde también estamos los dos involucrados en la situación de pandemia y donde ahí vamos interviniendo de distinta manera y hablamos más de producción vincular y de producción inconsciente, porque se van generando marcas que van cambiando y van generando cambios en los procesos de subjetivación, tanto del paciente como de uno como analista. Tengo otra pregunta, Ale. Hay pacientes que te generan marcas, hay pacientes que uno piensa, bueno, como que te olvidas, hay pacientes que uno han generado marcas a tal punto que uno escribe, piensa, investiga, se pone a estudiar. Esas son marcas en la subjetivación. Sí. Que no es identificación. Tengo otra pregunta, Ale dice. Roberto Frenkeli dice, no creo que por acceder a Instagram un niño, o quien sea, resulte más libre o abierto. Tal vez se pueda pensar que acceda a otras magnitudes estimulares. Todo esto más allá de lo que pudiera leerse hoy sobre la problemática de género. No, yo no digo que ni que sea más libre, no menos libre, o sea, es una realidad, digamos, por lo menos también tengo experiencia con problemáticas de género, porque trabajo mucho con trans, y bueno, es una realidad que hay que pensarla. Sí. Bueno. No sé si hay otra pregunta. ¿Algo más?
Graciela. Graciela está Graciela. levantando la mano. Graciela. Ahí Sí. está. Hola. El micrófono, Graciela. Ah, Ya sí. lo abrí. Bueno, Ale, muchas Sí. gracias por tu presentación, muy interesante, al igual que María Elena, Liliana. Creo que es muy interesante pensar hoy en esto que estás trayendo. Bueno, yo por lo menos no tengo mucho conocimiento de la teoría vincular, pero sí me hizo pensar en esta diferenciación de las presencias. Eh, Me llamó la atención que creo que Alicia dijo, bueno, cuando vine acá a Rosario, algo así, fue su expresión como estar en Rosario. Y entonces eso me hace pensar cómo de pronto en esta virtualidad hay una vivencia de cercanía, ¿no? Que creo que a eso te referís cuando hablas de encuentro. Y me parece que, bueno, nada es perfecto, digamos, ni en la presencia real, ni en esta circunstancia o acontecimiento, como lo llamamos, ¿no? Pero bueno, creo que lo que apuntamos es eso, producir un encuentro, una vivencia de cercanía, ¿no? Eso. Claro. Bueno, Graciela tengo el recuerdo de verla presencialmente cuando estaba en Abdeva. Sí. ¿No? Pero, a ver, también una diferencia es entre estar juntos y vincularse. Muchas veces pasa en las parejas, los que atienden parejas, se puede estar con el otro, pero estar y sin estar. Sí. Una cosa es estar sin estar y otra cosa es realmente vincularse. Cuando hay un vínculo, hay un trabajo psíquico, hay un trabajo emocional donde uno afecta al otro, los dos miembros son afectados por el otro, ¿me entienden? Exacto. Y eso genera una producción vincular, que es diferente a estar dos sujetos que vos podés estar, y creo que también se vio con esta situación de lo virtual, cuántos chicos que están solos, porque están, o sea, los padres, o sea, toda la situación, digamos, de movimiento, de que los padres trabajando, todo esto, ¿no? Como que están, pero te das cuenta del nivel de vínculo, ¿no? Que hay, ¿no? A nivel familiar, a nivel con los padres. A eso me refería yo, a un acercamiento emocional sobre todo. Claro, por eso te dije claro. vivencial. Sí. ¿No? Sí. Bueno, gracias. Que se puede a través de, vos decís, Graciela, que se puede a través de la pantalla también un acercamiento emocional. Claro que hay momentos en donde uno se reúne virtualmente, no para idealizarlo, digamos, no es eso, porque no es, pero bueno, se puede producir, pero que digamos, intentamos ante esta circunstancia, y bueno, y uno ha creado, cada uno supongo que ha tratado de salir de esta situación que ha sido difícil, creando encuentros con las personas que uno quiere, además más allá del trabajo, ¿no? Bueno, qué sé yo, encuentros virtuales, cenas virtuales, juegos virtuales, digamos, también, ¿no? Yo creo que sí que se puede producir. Fíjate, María Elena traía desde el arte, o sea, pero sí, que también uno tiene que, digamos, como estar atento a las diferencias, ¿no? De cuándo es realmente una producción vincular y cuándo hay un estar por estar. Exacto. Sí. ¿Ibas a decir algo, Ana María? No, estaba sintiendo lo que estabas pensé que diciendo. ibas a leer alguna pregunta. Sí, no es lo mismo estar. No, digo, acentuar lo que vos decías, que no es lo mismo estar vinculados que estar relacionados o juntos, pero sin un vínculo, ¿no? Sin afectarse uno al otro, como vos decís. ¿No? El vínculo tiene que ver con pagar un impuesto, con afectarse uno al otro. Vive de una cierta manera, ¿no? Sí, producir algo nuevo,
entre uno y otro, ¿no? Creo que es eso. ¿Quedó alguna otra pregunta? María Elena y Lili. ¿Quieren hablar? Yo pensé en un momento cuando hablábamos de las posibilidades que da la tecnología, que es la de poder tener una experiencia a distancia. A lo mejor realmente entre paciente y analista, realidades muy diferentes. Hoy en día la pandemia parecía haber homogeneizado todo, pero no es tampoco así. Y que a veces se trata el problema o la dificultad o la particularidad de que el analista y el paciente estén padeciendo la misma realidad, ¿no? Y que el paciente va a consultar por lo mismo que le pasa al analista, pero también es otra experiencia diferente, realmente no conocer nada del contexto más que lo que uno puede saber, pero por el mismo paciente o por lo que uno puede conocer del lugar de lo que se trate, pero que es otra experiencia también que la tecnología ha permitido, ¿no? Que uno tenga pacientes que viven muy lejos y en contextos muy diferentes a uno. Y encima yo creo que en este contexto, nosotros como analistas también nos encontramos con la desventaja de que los chicos tienen más conocimiento que nosotros. Como desventaja o como ventaja también, porque también aprendimos, qué sé yo, o sea, pero la realidad también es esa, porque los chicos tienen mucho más manejo de la tecnología que nosotros. Claro, yo creo que me parece que a lo mejor lo que Roberto Franchelli también aludía era que el hecho de que los chicos accedan a recursos que uno a lo mejor no los ha practicado así, de todos modos, hoy en día un niño no es como en otra época en donde realmente se constituía fundamentalmente en el seno familiar, como vos decías, ¿no? Hoy en día los chicos están influidos y determinados y subjetivizados por múltiples cosas que no son la casa. A eso me y sobre todo la tecnología y los juegos, estos juegos virtuales, yo creo que, y no es de ahora solamente, ¿cuánto tiempo ya tienen? Yo creo que tiene unos años. Yo tengo mis nietos, por ejemplo, que viven con la computadora y los juegos, el Fortnite, por ejemplo, aprendí a jugar porque mis nietos me enseñaron. Digo, no es de ahora, ahora se ha incrementado por esta cuestión de la pandemia, pero que los chicos tienen esta habilidad y este manejo de la tecnología y de los juegos, indudablemente. Es como si... Claro, a eso me refería, no sé si tienen más libertad o no, sino que el niño que fue conceptualizado desde el psicoanálisis clásico no es lo mismo que pasa ahora con la infancia, el concepto de infancia también cambió. Exactamente. Me parece que eso también lo tenemos que pensar, porque no es lo mismo, es otra realidad. Sí. Claro, sí, ahora es lo mismo. Me da la impresión que el tema de la pandemia y de lo tecnológico se comiera lo otro que vos nos traes, que es lo creativo, el juego como el descubrimiento que va a aparecer y que va a romper las reglas prescritas. Me parece que el gran tema que vos traes en tu trabajo, el de la creatividad, es cierto, se da en este contexto de pandemia y de cosa virtual que nos preocupa, nos ocupa, pero me parece que no deberíamos dejar que robe todo el espacio el tema de lo tecnológico y de la pandemia. Permiso. Sí, yo también quería agregar
me gustó mucho la imagen esa de los dos girasoles mirándose cuando no hay sol, que de eso se trata, digamos, cuando todo lo externo, no hay sol, digamos, comparándolo con la pandemia, lo esencial es mirarse, es encontrarse como sea. Me gustó mucho esa metáfora, esa imagen de los girasoles, cuando no hay sol, de que trajo María Elena. Sí, yo creo que lo que vos decís, Liliana, de la creatividad, que de hecho es algo que atraviesa todo el trabajo de Alejandra, es también un poco lo que me pareció que representaba esta artista María Lai, ¿no? Porque en realidad ella tiene muchas cosas más de las que yo pude comentarles, pero les aseguro que vale la pena meterse en YouTube hablando de tecnología. Yo en realidad cuando la conocí creo que fue como un salto de programa, porque yo iba recorriendo un museo y estaba además muy capturada por la arquitectura del museo mismo, pero no pude evitar cuando vi que estaba la foto de ella, unas obras que me encantaron, pero además estaba un texto, había un texto, no era solo, que era este que empezaba con el juego, ¿no? Y en los adultos. Entonces me saqué una foto, no solo de la obra, sino del texto. Y realmente fue para mí algo que evidentemente ella logró lo que se dice que ella quería, que el espectador no quedara pasivo observando su obra, sino que se involucrara y participara de distintas maneras. Yo siento que participé al querer traer conmigo algo de ese momento y después poderlo, bueno, vuelve a aparecer acá, ¿no? Yo me preguntaba también, con respecto a lo que vos decías, Lili, de la creatividad, que coincido, pero yo me preguntaba también, ¿se entiende igualmente la creatividad ahora que como se entendía antes? ¿Qué es la creatividad? Digo, también me pregunto eso, ¿no? Ya que hablamos de construcción también, Derrida habla de construcción. La creatividad es el salto de programa, es lo que Alejandra trae como profanación o las transformaciones en el juego de un chico, donde no hay un terreno, donde me importa saber qué truco quiere que juguemos, cómo es el truco de este paciente, o cómo es la escondida, o cómo es el juego, porque no es lo que ya está dictaminado. Ahí aparece el salto de programa. Ana María, ya es la hora. Me parece que ahí está muy en juego lo que tiene que ver con la creatividad. Si querés leer algunas preguntas. Estamos en la hora. Gracias a todos. Sí, escuché, sí. Pero si ustedes me permiten, voy a leer esta última pregunta de Roberto Frenkeli. Dice, pido disculpas si ya ha sido trabajado, pues ingresé un poco más tarde. Me gustaría ver algo más acerca del consumo como algo central, de valor. En caso de haber sido trabajado, lo leeré del material disponible. Los chicos de antes no eran tan pasivos, también leíamos cositas. De todos modos, el tema de las pantallas es fenomenal. Y adhiero totalmente al planteo de Alejandra en el sentido de poder pensar en otras maneras de pensar, como queda en esto de lo cartográfico y lo arqueológico. Claro, ¿ves? Ale. Bueno, no sé si quieren decir algo. María Elena, primero estamos de acuerdo. Agradezco nuevamente a María Elena, a Liliana, los comentarios, no sé, es un gusto muy si hay grande. Otra pregunta, la verdad que me encanta
estar con ustedes, estar, aunque sea virtualmente, en Rosario, me siento como más cerquita de mi familia, allá, aunque esté acá. Creo que eso también, la migración y jugar con las lógicas heterólogas. Así que bueno, agradezco muchísimo, me encantaron también todas las preguntas, creo que hubo un encuentro muy dinámico, un poco ¿no? Bueno, habrá otros. Bueno, habrá otros. Está bien. Bueno, entonces damos por terminado, si les parece, ya siendo la hora, de haber participado, de haber compartido, y muchas gracias, Alejandra, por tu trabajo, por tu tiempo, a Liliana y a María Elena también. Por haber viajado hasta acá. Y bueno, habrá otros encuentros. El encuentro del Congreso. Muchas gracias. Chao, Alejandra, y chao a todos. En el Congreso. Chao. 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 Gracias.